Ya son varias las ocasiones en las que hemos tratado el tema de la era de los descubrimientos en Egipto, entre los siglos XVIII y XIX, y cómo los países europeos entraron en una carrera por descubrir, conocer y, por qué no también decirlo, expoliar el patrimonio del país de Kemet. Hoy os traigo una historia poco conocida para la relevancia que debía tener. Vamos a hablar de cómo acabó el sarcófago del faraón Mycerinos, constructor de la tercera pirámide más grande de Giza, hundido en aguas españolas, concretamente en la costa de Cartagena. Veréis, como ya comentaba al inicio del vídeo, la era de los descubrimientos es una época fascinante de la historia reciente de Egipto. En el Valle del Nilo se vieron las caras representantes de los más prestigiosos museos europeos, cazatesoros, arqueólogos incipientes y algunos militares con ganas de explorar, que no dudaron en usar sus conocimientos en el arte de la guerra para llevar a cabo algunas atrocidades arqueológicas. Uno de estos personajes fue el coronel del ejército británico Richard Howard Weiss, quien viajó a Egipto para trabajar a las órdenes del arqueólogo Giovanni Battista Caviglia entre los años 1835 y 1836. Ya para 1837 decidió formar su propio equipo para realizar excavaciones en la meseta de Giza. Hasta aquí nada raro, estaréis pensando, pero nada más lejos de la realidad. Y es que al bueno de Weiss se le conoce por haber inventado el término de arqueología de la pólvora, por usar este medio para acceder a determinados lugares en los monumentos. Os podéis imaginar los destrozos que pudo llegar a ocasionar en algunos yacimientos, por no nombrar la valiosa pérdida de información que estas actuaciones pudieron provocar. Sea como fuere, no vamos a juzgar con ojos del siglo XXI acciones de hace 2 siglos. Al margen de lo mencionado, a Weiss se le atribuyen valiosos descubrimientos como por ejemplo las famosas cámaras de descarga de la Gran Pirámide, cuyo acceso, lógicamente, lo realizó mediante el uso de la pólvora. Pero hoy no vamos a hablar de la Gran Pirámide, sino de una de sus hermanas pequeñas, concretamente la menor de las 3 que dominan la meseta de Giza, la perteneciente al faraón Mycerinos. A Weiss se le atribuye también el descubrimiento de varias de las cámaras interiores de esta pirámide, donde en su interior se encontró la pieza de la que hoy hablamos, el sarcófago del faraón Mycerinos. Dicho sarcófago estaba tallado de una sola pieza de basalto con relieves conocidos como de fachada de palacio. Esto ha traído de cabeza a los investigadores, ya que este tipo de decoración es más propia del Imperio Medio, pero se llegó al consenso de que esta decoración podía haberse realizado en una restauración posterior. Como pasa en casi todas las pirámides, allí no se encontraron los restos del faraón de la cuarta dinastía, aunque en el interior de la pirámide se halló otro sarcófago de madera de época saíta, hacia la 26 dinastía, y restos humanos que fueron expuestos en el Museo Británico durante más de un siglo como los restos de Mycerinos, hasta que la prueba del carbono 14 determinó que pertenecían al siglo II después de Cristo, más de 2600 años después del reinado de este faraón. Antes de continuar con lo que ocurrió con este sarcófago, me gustaría mencionar algunos datos importantes. El faraón Mycerinos o Menkaura gobernó Egipto aproximadamente entre los años 2514 a 2486 a.C., durante la cuarta dinastía, artífice de las grandes pirámides. A él se le atribuye la menor de las 3 grandes pirámides, aunque no por esto menos impresionante. Sus medidas harían palidecer a cualquier monumento de otra civilización, si no fuera porque a unos pocos metros de esta se encuentran las pirámides de Kefren y la Gran Pirámide de Keops. La pirámide de Mycerinos mide 65,5 metros de altura por 108 metros de lado, siendo una verdadera proeza técnica de la época.
Lamentablemente, como se puede observar a simple vista, esta ha sido maltratada a lo largo del tiempo por gentes que buscaban tesoros o simplemente destruirla. Y sí, habéis escuchado bien. Además de los destrozos provocados por Richard Howard Weiss y su arqueología de la pólvora, la pirámide de Micerinos sobrevivió al intento de destrucción ordenado por el segundo sultán de Egipto e hijo de Saladino, Al-Aziz Uthman, que gobernó Egipto entre el 1171 y el 1198. Este ordenó la destrucción de las grandes pirámides. Al tratarse de una tarea titánica, decidieron comenzar por la más pequeña de las tres, pero incluso en esa época, más de 3.500 años después de su construcción, tuvieron que desistir en su empeño al resultarles imposible. Como reza el dicho, el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Volviendo sobre el tema que nos ocupa hoy, Weiss decidió que tan magnífico sarcófago debía ir directo al Museo Británico, así que lo mandó a Alejandría, donde cogería un barco rumbo a las Islas Británicas. El sarcófago embarcó en el puerto de Alejandría a bordo de la goleta de nombre Beatrice, al mando del capitán Huichilo. El navío, cargado además de con el sarcófago con otras 224 toneladas de material egipcio, partió rumbo a Malta, donde realizó una escala, para partir nuevamente hacia su destino. Lamentablemente, cuando se hallaban cerca de las costas españolas de Cartagena, les sorprendería una tormenta que se llevó al fondo del mar al barco y a su preciado tesoro. Se sabe que el navío naufragó muy cerca de la costa, ya que sus tripulantes lograron alcanzar a nado tierra firme, y aunque hubo dudas durante muchos años sobre el lugar del naufragio, todo apunta a una zona muy concreta. Ya desde principios del siglo XX hubieron intentos por encontrar los restos del Beatrice y su milenario tesoro, pero nunca se trabajó realmente sobre la posibilidad de reflotar o extraer los materiales de sus bodegas. Ya a finales del pasado siglo, varias fueron las expediciones que trataron de hallar los restos del malogrado navío. La mayoría eran iniciativas privadas que se encontraban con infinidad de trabas burocráticas en sus trabajos, lo que provocó el desistimiento y que no se publicasen los resultados claros de estas investigaciones. Siempre se ha dicho que se desconoce la ubicación exacta del pecio, pero esto se debe a una maniobra para salvaguardarlo de posibles saqueos. Realmente sabemos por otras fuentes que desde el año 2002 se conoce el lugar exacto del naufragio, concretamente entre el puerto de Cartagena y Cabo de Palos, ya que durante una de las campañas de prospección que realiza de forma habitual el Centro de Investigaciones de Arqueología Subacuática, se hallaron restos de cerámicas y cuberterías con el nombre del navío. Os preguntaréis entonces por qué no se ha intentado rescatar del fondo del mar tan valioso cargamento. Pues muy fácil. Se trata de un navío que navegaba bajo pabellón británico, que naufraga en aguas bajo soberanía española, con un cargamento egipcio sacado del país con dudosa legalidad. Como veis, sería un problema diplomático de difícil solución, así que nadie se lo ha propuesto realmente en serio hasta que hace un par de años el mediático Zahi Hawass lo recordara en una visita a nuestro país. Y así es como acaba el sarcófago de uno de los faraones que construyeron las grandes pirámides en aguas de Cartagena. Antes de acabar, recordaros que tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos que he dedicado sobre el antiguo Egipto, entre los que se encuentra el del escondite de momias. En ese reportaje, que recomiendo encarecidamente, se muestra la forma clara cómo fue esta apasionante época de la historia reciente de Egipto. Espero que os haya gustado el reportaje, dejad comentarios si conocíais esta historia, suscribiros si no lo estáis. Espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.